Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Rondón Balbuena, estoy estudiando primero de Comercio Internacional en la Escuela Profesional Javeriana de Madrid y hoy vamos a hablar sobre los Incoterms. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué son los Incoterms. Pues los Incoterms son unas cláusulas o acuerdos que definen los usos comerciales internacionales más comunes para determinar cuál es la solución acordada entre el vendedor y el comprador respecto a cuatro aspectos fundamentales, como son la entrega de la mercancía, donde se va a efectuar, la transferencia de la responsabilidad, la distribución de los gastos y de las obligaciones de cada uno, y los documentos necesarios para la tramitación aduanera de dicha mercancía. Como ya hemos dicho, los Incoterm son unos acuerdos fundamentales para la negociación internacional y son 11 en concreto y vamos a nombrarlos de manera ordenada, en orden de responsabilidad, de costes y de documentación. Empezaremos nombrando el Ex-Work, seguiremos con el FCA o Free Carrier, seguiremos con el FAS o el Free Alongside Ship, seguiremos con el FOB, Free On Board, seguiremos con el CPT, Carrier Paid To, seguiremos con el ZIP, Carriage Insurance and Paid To, continuaremos con el CFR, Cost and Freight, seguiremos con el CIF, Cost Insurance Freight, continuaremos con el DAT, Delivered at Terminal, DAP, Delivered at Place y finalmente con el DDP. Los elementos que intervienen en la negociación de los Incoterms son el vendedor, el transporte interior, la terminal que va a manipular nuestra mercancía, la aduana que va a ser necesario para pasar todos los controles y el transporte principal. Todo esto en el país del vendedor. Respecto al país del comprador, al revés. Llegaría hasta la aduana desde el transporte principal, tendría que ser manipulado en la terminal, pasaría al transporte interior que lo llevaría hasta las instalaciones del comprador. Estos son importantes, ya que dependiendo del lugar pactado, la transmisión de riesgos y la documentación que tiene que aportar el vendedor hasta cada uno de estos puntos, pues va a determinar exactamente el tipo de Incoterm que se define. Bien, empezamos con el Ex-Work. El Ex-Work es el Incoterm que implica menos obligaciones, costes y riesgos para el vendedor, ya que entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Ni tan siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte principal, que generalmente suele ser un camión, que envía al comprador, corre a cargo de los gastos del comprador. Es el único Incoterm en el cual el vendedor no realiza el despacho de exportación. Por el contrario, el Ex-Work ofrece el menor nivel de servicio de todos los Incoterm, lo cual representa una pérdida de competitividad frente a otras empresas, así como posibles ingresos adicionales derivados de una buena gestión logística internacional. Este Incoterm es aconsejable para empresas exportadoras con muy poca experiencia internacional y que realizan operaciones de grupaje, de poco volumen en las que el comprador envía un camión a recoger la mercancía a las instalaciones del vendedor. Cuando se envían contenedores completos es preferible utilizar el FCA, el Free Carrier, ya que habitualmente es el vendedor el que realiza la operación de carga del contenedor en el camión que envía al comprador a las instalaciones del vendedor. El Ex-Work también puede utilizarse en operaciones entre países de una zona intracomunitaria, por ejemplo la Unión Europea, en la que no hay aduanas. En estos casos, el vendedor debe obtener un documento que justifique a efectos fiscales, no aplicación del IVA, la salida de la mercancía de territorio nacional. Este documento suele ser una copia del documento de transporte, como por ejemplo el CMR, o el albarán de entrega del transportista firmado por el destinatario de la mercancía.
No es conveniente utilizar de forma habitual este Incoterm, ya que en muchos casos será preferible usar el Free Carrier. El FCA o Free Carrier es un Incoterm muy flexible, ya que permite la entrega de la mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puntos, como son puertos, aeropuertos, terminales de contenedores, etc., que están situados en el país del vendedor. Por ello, cuando se usa este Incoterm es muy importante especificar con claridad el lugar de entrega. Se puede utilizar para cualquier tipo de carga, carga general, completa o grupaje, y también con diferentes medios de pago, transferencia bancaria, crédito documentario, etc. En el Incoterm Free Carrier, el vendedor debe realizar los trámites y asumir los costes del despacho de exportación y, por tanto, es el responsable de obtener los documentos necesarios para ello. Los trámites del despacho de importación los realiza el comprador. Cuando la mercancía viaja en el contenedor y el lugar de entrega es el puerto de embarque, las reglas de Incoterm 2010 aconsejan utilizar Free Carrier en lugar de FOB, ya que los contenedores se entregan habitualmente en la terminal de contenedores del puerto y no cargados en el buque. Free Carrier tiene un uso creciente en el comercio internacional y está previsto que vaya sustituyendo al anteriormente nombrado Export en la mayoría de las ventas en las cuales el vendedor entrega la mercancía en su país y no gestiona el transporte internacional. El FAS o Free Alongside Ship es un Incoterm que se usa únicamente para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al alcance de los medios de manipulación de la carga, grúas, cintas transportadoras, etc., en el muelle del puerto de embarque que ha sido designado por el comprador. Es un Incoterm de uso limitado para productos básicos y productos a granel que no se embalan y no pueden individualizarse, tales como cereales, madera, minerales, productos siderúrgicos, etc. La entrega se realiza en aquellos puertos que tienen terminales especializadas para este tipo de productos. Si la mercancía se transporta en contenedores, deberá utilizarse FCA, ya que los contenedores no se dejan al costado del buque. El despacho de exportación lo debe realizar el vendedor. Normalmente es preciso realizar el despacho antes de colocar la mercancía al costado del buque. Cuando se utiliza FAS, el Free Alongside Ship, el comprador, que es el responsable de la carga de la mercancía en el buque, debe conocer muy bien cómo funciona el puerto de embarque, ya que es allí donde, si los hay, pueden presentarse los problemas. Los costes corren a cargo del vendedor hasta la aduana, junto con los riesgos y la documentación necesaria a aportar, como ya hemos dicho anteriormente. El Incoterm FOB, Free On Board, es uno de los Incoterm históricos y el que ha sido más utilizado, conjuntamente con el CIF, para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía poniéndola a bordo del buque, en el puerto designado por el comprador. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. Debe utilizarse preferentemente cuando el transporte marítimo se realiza en régimen de carga general. También en el caso de mercancías cuya carga es compleja y puede suponer cierto riesgo, por ejemplo, maquinaria, por lo que es preferible que la carga de la mercancía a bordo del buque la realice el vendedor. Cuando la mercancía viaja en el contenedor y por transporte marítimo, las reglas Incoterm 2010 aconsejan utilizar Free Carrier en vez de Free On Board, ya que los contenedores se entregan habitualmente en una terminal y no cargados en el buque. Los cambios en las prácticas comerciales de los puertos, así como la importancia de la logística como argumento de venta, han hecho que este Incoterm se vaya sustituyendo progresivamente por otros como Free Carrier, CFR o CIF. En cuanto a los costes, corren a cargo del vendedor hasta el transporte principal, junto con los riesgos. Sin embargo, la documentación solo la tiene que aportar hasta la aduana del país del vendedor. En el Incoterm CPT, Carrier Paid To, la entrega de la mercancía se produce cuando el vendedor la pone a disposición del transportista que él mismo ha contratado para realizar el transporte internacional. Si bien el vendedor también gestiona y asume los costes del transporte internacional hasta el lugar de destino designado,
Por lo tanto, es diferente el punto en el que se transmite el riesgo de transporte. Cuando se entrega la mercancía al transportista en el país del vendedor, del punto hasta el cual el vendedor asume los costes del transporte. Lugar de destino designado en el país del comprador. En el caso de que existieran varios transportistas sucesivos, como es en el transporte multimodal, o combinaciones camión-avión o camión-buque, el riesgo en el transporte se transmite cuando la mercancía se entrega al primer transportista de la cadena. En CPT, a diferencia del Incoterm ZIP, el vendedor no tiene obligación de contratar un seguro de transporte que cubra la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes de despacho de aduanas de exportación, no así como los de despacho de importación que corresponden al comprador. En cuanto a la documentación que tiene que aportar, hemos dicho que hasta el transporte principal en el país del comprador, junto con los costes. Y los riesgos, como hemos mencionado anteriormente, depende del transportista principal, como sea. En el Incoterm ZIP, Carried Insurance and Paid to, el vendedor realiza la entrega de la mercancía en su propio país, cuando la pone a disposición del transportista contratado por él mismo, si bien debe pagar además los costes del transporte internacional para llevar la mercancía hasta el lugar de destino en el país del comprador. El comprador asume todos los riesgos que se produzcan una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista en el país del vendedor. Si se utilizan transportistas sucesivos para llevar la mercancía hasta el lugar de destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer transportista. Bajo el término ZIP, el vendedor debe contratar un seguro contra el riesgo que soporta el comprador por la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte internacional. Consecuentemente, el vendedor contrata el seguro y paga la prima, si bien el beneficiario del seguro es el comprador. No obstante, el comprador tiene que tener en cuenta que en el término ZIP se exige al vendedor únicamente contratar un seguro de cobertura mínima. Si el comprador desea contratar una cobertura mayor, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien contratar un seguro complementario por su cuenta. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no así del despacho de importación que corresponden al comprador. En el Incoterm CFR, Cost and Freight, la entrega de la mercancía se produce cuando ésta se pone a bordo del buque del puerto de salida, si bien el vendedor asume también la contratación y el coste del flete hasta el puerto de llegada. Por lo tanto, es diferente el punto en el que se transmite el riesgo del transporte, puerto de embarque, del punto hasta que el vendedor asume los costes del transporte, puerto de destino. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. La única diferencia respecto al CIF es que en CFR el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte. CFR es un Incoterm de uso exclusivamente marítimo que debe utilizarse preferentemente cuando el transporte marítimo se contrata en régimen de carga general o para grandes volúmenes de carga. Para mercancías que se transportan en contenedores es preferible utilizar otros Incoterm como FCA o CPT, ya que los contenedores no se entregan a bordo de los buques, sino en las terminales de los puertos. En el Incoterm CIF, Cost Insurance Freight, la entrega de la mercancía se produce cuando ésta se pone a bordo del buque en el puerto de embarque, si bien el comprador asume también la contratación y el coste del transporte marítimo hasta el puerto de destino. Por lo tanto, es diferente el punto en el que se transmite el riesgo del transporte, puerto de embarque, del punto hasta el cual el vendedor asume los costes del transporte, puerto de destino. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y de despacho de exportación son por cuenta del vendedor. A diferencia del Incoterm CFR, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte que cubra, como mínimo, el trayecto desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, por un valor del 110% del precio contratado. El beneficiario de este seguro y, por tanto,
el que tendrá que solicitar las indemnizaciones de la compañía aseguradora en caso de siniestro es el comprador. CIF ha sido históricamente un Incoterm muy utilizado, ya que, además de situar la mercancía en el país del comprador, el valor CIF es el que se utiliza en la mayoría de las aduanas para aplicar los aranceles e impuestos a la importación, lo cual facilita el despacho aduanero en el país de destino. CIF se utiliza exclusivamente como transporte marítimo y generalmente para carga general o convencional, tanto para productos de consumo de valor medio como de productos industriales de valor elevado. Si la mercancía viaja en contenedores, las reglas Incoterm 2010 aconsejan utilizar ZIP. En el Incoterm DAT, Delivered at Terminal, el vendedor entrega la mercancía descargada en una terminal de un puerto o lugar de destino en el país del comprador. El concepto de terminal es bastante amplio e incluye tanto terminales de transporte terrestres, aéreas, marítimas, como infraestructuras logísticas, como pueden ser puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o instalaciones similares como muelles, almacenes, depósitos y zonas francas. Debido a los diferentes lugares de entrega que permite este Incoterm, es importante que se especifique claramente el punto concreto que se elige para realizar la entrega y que el contrato de transporte internacional que realiza el vendedor se ajuste a esa elección. En el caso de que el vendedor realice el transporte desde la terminal de entrega hasta otro lugar en el país del comprador, por ejemplo sus instalaciones, fábrica o almacén, se debe utilizar el DAP o el DDP. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no así como los del despacho de importación que corresponden al comprador. En el Incoterm DAP, Delivered at Place, el vendedor entrega la mercancía, sin descargar, en el lugar de destino acordado en el país del comprador. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se realiza la entrega. El lugar de entrega puede ser las propias instalaciones del comprador o un lugar en el interior del país de destino que no sea una terminal de transportes. Si la entrega se produce en una terminal de transportes o infraestructuras de transportes, debe utilizarse el Incoterm DAT. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no así como los del despacho de importación que corresponden al comprador. En el caso de que el vendedor realizará también el despacho de importación, debe utilizarse el Incoterm DDP. Este Incoterm es muy útil para ventas entre países de una misma zona económica, por ejemplo la Unión Europea, en las que se requiere entregar la mercancía a las instalaciones del comprador y no hay que realizar el despacho de importación. En el Incoterm DDP, Delivered Duty Place, el vendedor entrega la mercancía sin descargar del medio de transporte utilizado en las instalaciones del comprador o en algún punto interior del país del comprador. La transmisión de riesgos se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. Este Incoterm es el reverso del ex-work, es decir, representa la mayor obligación para el vendedor ya que asume todos los costes y riesgos de la operación, incluyendo los trámites de importación hasta entregar la mercancía en el lugar acordado, en el país del comprador. El único coste que no asume el vendedor es la descarga de la mercancía en el lugar de entrega. Asimismo, cualquier impuesto sobre importación, incluyendo el IVA, es por cuenta del vendedor, excepto si las partes acuerdan en el contrato de compraventa que sea por cuenta del comprador. En este caso debe utilizarse una variante de DDP conocida como DDP IVA no pagado. La única diferencia que tiene DDP con DAP es que en el DDP todos los costes e impuestos de despacho de importación son por cuenta del vendedor, mientras que en el DAP, como hemos mencionado anteriormente, son por cuenta del comprador. En el caso de que el vendedor no tenga capacidad por sus propios medios o a través de representantes para realizar el despacho de importación, debe utilizarse el Incoterm anterior DAP. Cuando entre los países no hay aduanas, por ejemplo la Unión Europea, no debe utilizarse DDP, sino DAP, ya que no será necesario realizar el despacho de importación. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
Espero que haya quedado claro la definición de todos los Incoterms que se pueden utilizar para la compra y venta de mercancías a nivel internacional. Y nada más, nos despedimos y hasta la próxima. Un saludo.